Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Padre, toma el control de esta palabra que voy a predicar en tu nombre. Reprendo toda visión engañosa, toda voz en mi templo que alborota todo lo que no sea tuyo en esta hora, en el todopoderoso nombre de Jesús. Pido que no sea mi carne hablando, carne la cual llevo sujeta a tus pies, sino tu Santo Espíritu, el cual me direcciona y me guía. Oro para que esta palabra produzca un impacto en cada corazón en el nombre poderoso de Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre. Existe un lugar usado por nuestro Dios para limpiarnos, para probarnos, para procesarnos, para filtrarnos. Ese lugar no es el purgatorio, no está hecho o diseñado para después de la muerte, está en este mundo y todos en algún momento de nuestra vida tenemos que pasar por él más de una vez. Ese es un lugar en el que aparentemente se respira muerte, sufrimiento, dolor, escasez, enfermedad y diversas dificultades. Pero aunque parezca ilógico, y es lo maravilloso de esto, es que Dios usa ese lugar para moldearnos, para darnos forma, para darnos paciencia, para darnos esperanza y para producir en nosotros vida. Ese lugar se llama desierto. Y ese es el nombre del mensaje que quiero predicarle esta noche. Tiene por título Un lugar llamado desierto. Diga conmigo, un lugar llamado desierto. La palabra desierto viene de un término hebreo que es el término midbar. Y esta palabra significa específicamente un lugar preparado para las ovejas, una tierra de nadie, un lugar en donde normalmente los pastores llevaban a las ovejas para ser pastoreadas. Pero la palabra griega para desierto es la palabra eraimos, significa lugar desolado, inhabitado, solitario y desierto. Entonces, hay circunstancias que el ser humano como cristiano atraviesa a través de su vida. Pero algo que no quieren los hombres y las mujeres de Dios es atravesar por un desierto. Porque pasar por un desierto no es nada fácil. Pasar por un desierto en realidad es algo que duele, pero el resultado, oiga esto, cuando nosotros pasamos ese desierto en obediencia, es que el Señor le provoca bendecir nuestras vidas. Mire esto, Dios nos lleva al desierto no solamente para hacernos sufrir, sino que Dios nos permite entrar al desierto para mostrarnos que aún con Jesús un desierto se puede convertir en tremendo paraíso. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Cuando yo leo la escritura, descubro que Moisés, antes de morir, el Señor lo lleva a una montaña y le dice: mira, esta es la tierra prometida. Y me he dado a la tarea de estudiar acerca de la cultura hebrea, de la cultura judía y geográficamente de lo que comprende el territorio de Israel. Y donde estuvo parado Moisés cuando Dios le dijo: mira, esa es la tierra prometida. ¿Usted sabe qué fue lo que vio Moisés? Un desierto. La gente piensa que la tierra prometida era un lugar donde había agua en abundancia, donde había comida en abundancia, donde había plantíos en abundancia, pero no. La tierra prometida es un desierto. Y sabe que me sorprende que leyendo en estos días he descubierto que Dios le ha dado tremenda sabiduría a los israelitas. ¿Sabe para qué? Para hacer que el desierto produzca vida. Sea cual sea la situación que tú estés viviendo, sea cual sea el desierto por el cual tú estés pasando, si tú obedeces al Señor, aún en el desierto encontramos oasis. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y a su nombre. Después de haber definido esto acerca del desierto, quiero explicarte por qué Dios nos lleva al desierto y por qué es necesario que usted y yo atravesemos por un desierto. Lo primero por lo que Dios te lleva a un desierto es para humillarte, para probarte y para ver lo que hay en tu corazón. Deuteronomio capítulo 8, verso 2, dice lo siguiente: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto,
para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Dios mete al pueblo en el desierto para determinar si verdaderamente el pueblo le obedece aún en las circunstancias más difíciles de su vida. Es fácil obedecerle a Dios cuando hay plata en el bolsillo. Es fácil obedecerle a Dios cuando en la casa todo está sobre rueda. Es fácil obedecerle a Dios cuando no me falta nada. Pero la pregunta es, iglesia, ¿tú eres capaz de obedecerle a Dios aún estando en la quiebra absoluta? ¿Serías capaz de obedecerle a Dios aun cuando todos te den la espalda, aun cuando no tengas nada? Y es aquí donde viene el ayayay. Porque hay gente que busca a Dios como un Dios bombero. Cuando están en el momento del incendio y del problema, lo buscan para que Dios solucione el problema. Pero tan pronto Dios soluciona el problema, se van y se largan olvidándose del Dios que hizo un milagro en sus vidas. La pregunta es, iglesia, ¿qué has pensado tú? ¿O estás obedeciéndole tú al Señor en medio de tu desierto? Cuando estudiaba la cultura hebrea, descubrí algo que impactó mi corazón. Y Dios no te lleva al desierto para hacerte sufrir, porque mucha gente dice, pero ¿por qué Dios? Vivimos preguntándole al Señor, ¿por qué estoy pasando por tantos problemas? ¿Por qué estoy pasando por tantas dificultades? ¿Por qué estoy atravesando por tantas pruebas? Y nos quejamos. Y de hecho hay gente que incluso es capaz de retar a Dios diciéndole, Señor, si tú no haces esto, yo me voy de la iglesia. No busco más tu rostro, dejo de orar si tú no respondes a mi petición. Y entonces el Señor me lleva a recordar a Pablo, porque hay gente que se queja porque tiene una dificultad chiquita, pero no se acuerdan que Pablo naufragó 2 veces. No se acuerdan que Pablo fue apedreado. No se acuerdan que Pablo fue azotado por los judíos y por los romanos. No se acuerdan que Pablo estuvo en una prisión, metido en el cepo. Y cuando empecé a estudiar lo que le pasó a Pablo, se cree que el lugar más profundo de la cárcel, el lugar más adentro, el calabozo más interno, en realidad era como una especie de hueco hacia abajo. Y allá metían a los hombres en el cepo y demoraban tanto tiempo que los hombres que estaban en el cepo se orinaban, se ensuciaban, porque no podían salir de aquel lugar, porque en aquel lugar no había baño. Aquel lugar estaba lleno de ratas, aquel lugar estaba lleno de inmundicia, aquel lugar era un lugar deplorable para una persona. Y allí metieron a Pablo y metieron a Silas, y ese era el desierto por el cual estaba atravesando Pablo por causa de Jesús. Pero Dios lo estaba metiendo en ese desierto para ver si Pablo era capaz de seguir caminando en pos del Señor. Y ¿sabe qué me sorprende? Que cuando están allí metidos después de haber sido azotados, yo le pregunto, ¿qué persona después de haber sido golpeada, después de haber sido azotada, herida, metido en un lugar putrefacto, en un lugar asqueroso, va a querer adorar? El apóstol Pablo. Y nosotros no hemos pasado ni por la pizca, ni por una pizca de lo que pasó el apóstol Pablo. Y nos quejamos y peleamos con el Señor. ¿Sabe qué? He aprendido que en el desierto fue donde David compuso los mejores salmos. En el desierto fue donde salió la mejor adoración de David. En el desierto fue donde salieron las palabras que hoy en día te fortalecen a ti y me fortalecen a mí, en el libro de los Salmos. Y nosotros no queremos entender cuál es el propósito de un desierto. Dios te lleva allí para ver si aún en tu prueba tú sigues amando al Señor. Para ver si en tu prueba tú eres capaz de seguir diciéndole al Señor, Señor, aquí estoy. Aunque falte el calzado y el abrigo, aunque falte el alimento en el hogar, aunque falte el sustento, aunque falte la salud,
pido que nunca me faltes, pido que nunca me faltes, mi Jesús. Esa canción yo la escribí en mi desierto. Aunque no pueda ver el sol por la mañana y por la noche la luna no brille más, aunque no brillen las estrellas, que nunca falte tu presencia, porque sin ella mi vida no vale nada. Te anhelo, Señor, tú eres mi respirar, tú te has convertido en mi mayor necesidad. Que falte la vida, que falten las ciencias, pero que nunca me falte, pero que nunca me falte tu presencia. ¿Será que tú en tu desierto adoras a Dios? ¿Será que tú en tu desierto alabas al Señor con todo tu corazón, diciéndole: Señor, si me quieres dejar morir, pues me muero, pero yo te seguiré adorando, pase lo que pase? El desierto que atravesaron los amigos de Daniel estaba representado en un horno, cuando el rey Nabucodonosor exigió por decreto que cuando sonaran los tamboriles, los instrumentos de música, la zampoña, todo el mundo debía postrarse delante de la estatua de oro del rey Nabucodonosor. Y le dijeron los chismosos: rey Nabucodonosor, esos que están allá, que vinieron de Israel, cuando suenan los instrumentos no se postran delante de ti. Y dice la Biblia que se llenó de ira Nabucodonosor. Pero aquellos hombres estaban en un desierto, y en medio de ese desierto seguían adorando al Señor. Y dice la Biblia que los mandó a llamar y les dijo: ¿por qué no se postran delante de mí? Me sorprende la expresión de uno de estos jóvenes. Sepa, rey Nabucodonosor, que no nos vamos a postrar delante de tu estatua. El Dios al cual le servimos tiene el poder para librarnos del horno de fuego. Pero lo que me impacta es esto: y si no, no nos postraremos delante de la estatua. A veces nosotros queremos que Dios responda sí, 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 pero hay momentos en que Dios también responde no, 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 no. Y usted tiene que aprender a aceptar cuando Dios le dice sí, cuando Dios le dice no. Porque tú y yo no le podemos doblar el brazo a Dios. Tú puedes meterte a ayunar 121 días si te da la gana, pero si Dios no quiere responderte, no te responde, porque Él es soberano y a su nombre. Y sabe que dice la Biblia que se llenó de ira Nabucodonosor, mandó a que le echaran fuego al horno 7 veces más. Tanto que la Biblia dice que aquellos varones que fueron a tirarlos a ellos al horno, el solo fogaje o resplandor del horno los mató. Pero habían 3 jóvenes que en medio del desierto permanecían firmes en Dios. Habían 3 jóvenes que no habían cedido ante la presión de Satanás. Y cuando los metieron en el horno, ¿sabe qué pasó? Dice la Biblia que el rey Nabucodonosor veía a 4 y preguntaba: ¿no fueron a 3 a los que echamos? Porque yo veo 4 y el cuarto tiene como apariencia de hijo de hombre. Y cuando lo sacaron, a mí me sorprende algo, y fue una rema que el Señor trajo a mi vida a través de un hermano. ¿Sabe qué fue lo único que se quemó cuando metieron a Sadrach, Mesach y Abednego en el horno? Lo único que se quemaron fueron las ataduras, porque a ellos no le pasó absolutamente nada. Adorar en el desierto provoca que, como predicábamos el domingo pasado, Dios se sienta orgulloso de decir: yo soy el Dios de ellos. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Denle un fuerte aplauso al Rey, que Él vive. A ellos no les importaba morir, a ellos no les importaba que los quemaran. Ellos tenían una convicción plena en Dios. Aún en el desierto, usted y yo debemos tener esa plena convicción en el Rey. Saber que su palabra dice que sus pensamientos para con nosotros son pensamientos de bien y no de mal.
Que aun cuando yo estoy aguantando hambre, debo recordar que la Biblia me dice que los pensamientos de Dios para conmigo son de bien y no de mal. Que aun cuando no tengo plata en el bolsillo, debo recordar que la Biblia dice que los pensamientos de Dios para conmigo son de bien y no de mal. Pase lo que pase, usted debe recordar que todo es necesario, porque hay un propósito que tiene Dios para con tu vida. Y lo que Dios quiere es que usted y yo entendamos ese propósito que Él tiene para con nosotros. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Y cuando el Señor nos lleva a atravesar un desierto y luego lo saca de ese desierto, a usted no se le olvida de dónde lo sacó el Señor. Por eso yo abrazo a todo el mundo. ¿Sabe por qué? A todo el que puedo abrazar lo abrazo. Cuando yo llego a un lugar, a todo el que puedo saludar lo saludo, porque había momentos en que yo llegaba muriéndome a la iglesia. Porque había momentos en que yo llegaba destruido, necesitando un abrazo, una palabra de alguien, y ninguno me daba ese abrazo y ninguno me daba esa palabra. Por eso yo cuando llego a un lugar, yo saludo a todo el mundo, abrazo a todo el mundo, porque Dios me pasó por ese desierto para enseñarme eso. Dios me pasó por ese desierto para decirme: misericordia quiero y no sacrificio. El desierto que tú estás pasando es la escuela de Dios para tu vida. Es la universidad de Dios para tu vida. Y cuando un día te encuentres con alguien que pasó hambre y esté llorando, tú le vas a decir: no llores, no llores. El Dios que yo tengo, cuando yo tuve hambre me dio de comer. Usted va a poder decirle con autoridad: no temas, porque hoy estás en un desierto, pero si confías en Dios, mañana estarás comiendo tremendo manjar, porque el Dios al que yo le sirvo, el Dios que yo tengo, nunca nos abandona. A mi alma te alaba y te bendice, Padre. Usted no sabe que cuando nosotros somos sometidos a presión, oiga esto, nuestra boca aflora o habla lo que está realmente en nuestro corazón. ¿Presión qué es? Cuando algo es presionado, aplastado, machacado, de él sale lo mejor o sale lo peor. Cuando Dios te mete en el desierto para presionarte, allí es donde verdaderamente se ve quién es cristiano y quién no es cristiano. ¿Usted sabe dónde se conoce el verdadero cristiano? En la prueba. Porque el verdadero cristiano, mientras que más lo aprietan, mientras que más el diablo lo ataca, más adora. Mientras que más lo presionan, más alaba. Pero el que tiene su corazón cargado todavía de imperfecciones, cuando entra a presión, empieza la queja. Y cambian la alabanza por la quejabanza. Hay gente que cuando está de ánimo, ora tremendo: Padre, en el nombre de Jesús, oh, mi alma te alaba, gloria a ti, bendita. Pero cuando están amargados o están en depresión, hay gente que deja que su estado de ánimo influya en su oración, cuando debería ser lo contrario. Tu oración debe influir en tu estado de ánimo. Si estás gozoso, cuando oras te pondrás más gozoso. Y si estás en depresión, cuando oras te pondrás gozoso, porque la oración lo cambia todo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Cuando te someten a presión, sale lo mejor de ti. ¿Cuántos conocen las esponjitas de lavar platos? ¿Usted no sabe que esa esponjita amarilla, espalda verde, usted coge y lava, la exprime y bota agua? Pero vuelve y la exprime y sigue botando agua. Y la aprieta más duro y sigue botando agua. ¿Sabe qué permite Dios? Que a veces nosotros seamos como esa esponja, que cuando más nos oprimen, más adoración sale. Cuando más nos aprietan, más adoración sale. Cuando más estamos metidos en la prueba, más sale de nosotros. El corazón lleno de Dios, cuando lo aprietan, lo que va a botar es amor. Pero el corazón lleno de odio, con la prueba de todo cristiano. ¿Usted sabe cuál es la prueba inefable del verdadero cristiano? Cuando se levanta tempranito en la mañana, adormitado, y le pega una patada al borde de la cama con el dedo chiquito del pie. Ahí es donde se ve el verdadero cristiano. Porque el que está lleno de Dios, lo que dice: hay poder en el nombre de Jesucristo, mi alma alaba y bendice a Jehová, gloria a ti, Padre, que estás en el cielo. Pero el que no tiene a Cristo aquí metido, ahí es donde se le sale lo que no se le tiene que salir. ¿Cuántos dicen gloria a Dios?
El desierto Dios lo usa para sacar lo mejor de ti. Dile al que está a tu lado, si estás en un desierto es para sacar lo mejor de ti. Oh, Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. Verso 45. Dice la palabra del Señor. Lucas capítulo 6, verso 45. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, ¿qué hace? Saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Usted quiere conocer a alguien? Déjelo hablar 5 minuticos. Usted nada más escuche los 5 minuticos. Y en 5 minuticos usted sabrá si verdaderamente es un hombre de Dios o no lo es. Cuando Dios mete a sus hijos al desierto, aún en medio del desierto, siguen sacando del buen tesoro de su corazón. ¿Sabe por qué yo no estoy de acuerdo? Y ojalá esto lo dejen en el video para los que van a ver, porque hay muchos disque salmistas que tienen que escuchar esto. Cuando yo estaba en el mundo, era licenciado en danza y teatro. Me dedicaba a la danza de profesión. Y yo enseñaba danza en algunos colegios. Y mi pastor me dio el permiso para hacerlo. Pero yo me sentía tan mal cuando yo llegaba y agarraba mi guitarra y me montaba en un altar. Porque cuando llegaba a la iglesia, mi pantalón bien chévere, pero allá estaba en una escuela de danza meneando las caderitas. Y me sentía mal con Dios. Y llegó un día a punto de firmar un contrato de algunos millones. Cogí el contrato y lo rompí. Y le dije al Señor, Señor, hoy hago un voto contigo. Yo no vuelvo a bailar nunca más en mi vida música secular. Hoy me decido a que si tú me quieres dejar morir, yo me muero. Pero no dejaré de adorarte. Amada iglesia, eso fue hace 5 años. Y hasta el día de hoy, nunca me he acostado sin comer. Nunca me ha faltado el vestido. Nunca me ha faltado el calzado, porque el Señor me ha provisto de todo. Por eso yo adoro, y cuando llego a este lugar usted me ve que yo adoro y me gozo en la presencia del Señor, porque yo he visto su fidelidad. Y si Él fue fiel en el desierto, cuánto más cuando hacemos lo que a Él le agrada y a su nombre. ¿Sabe para qué más Dios te mete en el desierto? Para manifestarse a nuestras vidas. Éxodo capítulo 13. Éxodo capítulo 13 del verso 20 al 22. Dice la Biblia: y partieron de Sucot, acamparon en Etán, en la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca, diga conmigo, nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Aunque tú estés en un desierto, el Señor nunca se apartará de tu lado. Mientras que tú le sigas creyendo, Dios nunca se apartará de tu lado. ¿Sabe qué experimenté yo un día? Yo no escuchaba la voz del Señor. La iglesia que pastoreo se llenó porque la gente andaba detrás de la palabra de ciencia, de la palabra de profecía. Y el Señor, cuando Él le place, me usa en eso. Y entonces un día el Señor me dice: voy a hacer un cambio en esta iglesia, porque la gente no viene a buscarme a mí, sino que vienen a ver qué palabra tiene el profeta. Y yo estaba orando, y cuando estoy orando tengo una visión de madrugada, una visión de noche, donde viene un ángel con un candado que era así, hermano, y me pone el candado en la boca, y yo no entendí la visión. A las 5 de la mañana o 6,
me escribe, me llama mi madre espiritual y me dice: amado, esta madrugada cuando estaba orando por ti, el Señor me dijo: dile a Emir que he puesto un candado en su boca, porque muchos vienen a buscarlo a él y no a buscarme a mí. Dile que no tema, porque la zaranda está puesta en la iglesia. Muchos se irán y serán pocos los que quedarán, pero los pocos que quedarán serán los que están firmes conmigo. Empecé yo a predicar y solamente predicaba y terminaba de predicar: Señor, gracias por tu palabra, iglesia, el Señor le bendiga y le guarde, hasta la próxima ocasión. La gente se podía parar delante de mí, el Señor no me mostraba nada, solo palabra, pero en esos días me empezó a dar palabra profundamente. Y de 100 y pico de miembros la iglesia pasó como a 15 o 16 miembros, pagando un arriendo en ese entonces de 1.400.000. Pero yo confiaba en el Señor porque Él me lo había dicho. Se quedaron esos 15. De allí nació el Congreso Edificados por la Palabra. Y después, en el primer congreso fue cuando llevamos al pastor Joan Molina de acá de Cartago. Fue cuando yo lo conocí, en ese proceso. Y en ese tiempo la iglesia se duplicó, pero ya no venían en busca de palabra profética, sino que venían en busca de la mejor palabra, de la que edifica, de la que cambia y transforma, la palabra del Señor. Y a su nombre, denle un fuerte aplauso al Rey, porque Él vive. Allí en el desierto, Dios se manifiesta. Él se revela en el desierto. Los pastores hebreos llevaban a las ovejas al desierto. Y cuando yo empiezo a estudiar, me preguntaba: ¿pero por qué las llevaban al desierto? Resulta que en el desierto todo era soledad. Diga conmigo: todo era soledad. Y allí, como no había nadie más que hablara, vivía el pastor hablándole a las ovejas. Les hablaba y las ovejas aprendían a escuchar su voz. Y cuando el pastor las traía nuevamente al pueblo, aunque le hablara el que le quería hablar, las ovejas no copiaban, porque ya habían conocido la voz de su pastor. No sé si usted entiende para dónde voy. Dios te lleva al desierto para que tú conozcas su voz. Y entonces, cuando tengas abundancia, cuando tengas la moto, cuando tengas la camioneta, cuando tengas la casa, cuando estés bendecido, solamente escucharás la voz de tu Dios. La gente que no es procesada y que no pasa por un desierto, es probable que termine siendo desechada. Saúl no fue al desierto. Saúl simplemente dijo: Dios, el rey va a ser Saúl. Ese va a ser Saúl, que significa el que pidieron, el nombre Saúl, el que pidieron. Ese va a ser el rey. Inmediatamente Dios aparejó todo, lo pusieron como rey. Pero ¿qué pasó? Que al primer momento de prueba, inmediatamente fracasó. A diferencia de David, que fueron 14 años aproximadamente de proceso en el desierto escondiéndose. ¿Sabe qué le pasó a David en el desierto? Aprendió a confiar en Dios. ¿Para qué Dios te lleva a un desierto? Para que tú aprendas a confiar y a escuchar su voz. Dile al que está a tu lado: no te quejes más. Yo no sé para quién es esto. Tócale el hombro, dile: no te quejes más. Y aprende a escuchar la voz de Dios. Lo que tú estás viviendo, allí te está llevando Dios, para que tú escuches su voz, para que tú aprendas a confiar en Él. Confiar con el bolsillo lleno es fácil, pero confiar sin plata es tenaz. Aquí hay una persona, y hay muchas personas que saben lo que es esto. Mañana hay que pagar, no hay dinero. Mañana me van a embarcar, van a hacer una cosa, y en el último instante llega la mano del Señor y se glorifica a Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios no llega temprano, pero tampoco llega tarde. Él llega en el momento exacto en el cual tú lo necesitas. Oh, mi alma alaba y bendice al Señor.
Dios nos lleva al desierto para manifestarse a nuestras vidas. José pasó por una tremenda escuela y en esa escuela estuvo el desierto. Mucha gente te dará la espalda en el desierto. Tu familia te dejará solo en el desierto. Las personas que tú creías que eran tus amigos te dejarán solo en el desierto. Porque Dios dice, le voy a quitar a todos porque lo necesito a solas conmigo. Lo necesito a solas conmigo. Necesito que Él entienda lo que es confiar en mí. Y usted me perdona, pero yo canto mucho. Me gusta. Una noche era ya de madrugada y las estrellas del cielo alumbraban en el firmamento. Sentí una voz que a mi mente llegaba y a mi corazón le hablaba algo muy especial. En aquel momento sentí algo muy bello en mi corazón, porque comprendí que esa voz divina era la voz de Dios, la voz que me hablaba y me decía al corazón: debes de tener un momento a solas con Dios. A solas con Dios se solucionan los problemas. A solas con Dios hay salud y libertad. A solas con Dios se rompen las cadenas. Se siente una paz que llena la mente y el corazón. El desierto está diseñado para tener un encuentro a solas con Dios. El desierto está diseñado para Dios manifestarse a tu vida y a la mía. José no entendía al principio que su desierto era necesario para preservar al pueblo de Dios. Tu desierto es necesario para que seas de testimonio para alguien que va a estar en la misma condición que tú. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hay gente aquí que hace unos años no entendía lo que era pasar por un proceso, pero cuando un proceso le llega hoy ya dicen: no, yo tengo un Dios todopoderoso que no me va a dejar en vergüenza en este proceso. Hay gente aquí que hace unos años no tenía tanta fe, pero han visto tanto la gloria de Dios que aunque venga lo que venga, dicen: yo creo en el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque su palabra dice que Él no me abandona y yo le creo, y a su nombre. Aleluya. Dios te lleva al desierto para prepararte para el propósito y la designación para la cual fuiste creado. Usted no sabe que cuando Moisés mató al egipcio y huyó, ¿por dónde huyó? Por el desierto. Y cuando el Señor se le manifestó en el Sinaí, ¿por dónde le tocó regresar? Por el desierto. ¿Qué hacía Moisés cuando Dios se le manifestó? Pastoreaba en el desierto. Lo que Moisés no sabía era que Dios le había permitido huir por el desierto, le había permitido pastorear en el desierto ovejas como práctica, porque un día habría de pastorear el pueblo del Señor. ¿Sabe por qué Dios lleva a Moisés a través del desierto a llevar al pueblo? Porque no había otro hombre que conociera más el camino del desierto que Moisés. Porque Moisés había corrido en el desierto cuando huyó a Madián, volvió y regresó cuando Dios lo mandó a volver. Le tocó, se le manifestó el Señor en el Sinaí. Allí le habló Dios. Moisés conocía el desierto. Eso era lo que Dios estaba usando para prepararlo para la designación que él tenía. El desierto que tú y yo estamos viviendo es porque Dios nos está preparando para el propósito que nosotros vamos a cumplir en Él. Tú no vas a entender a alguien que llora porque le hace falta alimento y vestido cuando tú no has tenido falta de alimento y vestido. Tú no vas a entender a alguien que tiene hambre cuando tú mismo nunca has tenido hambre. Tú no vas a comprender a alguien que llora en depresión cuando tú nunca has pasado por depresión. Entonces entienda hoy que todo lo que usted ha vivido y lo que ha pasado lo está usando Dios, porque un día tú vas a ser la luz que vas a iluminar el camino de alguien que está en tinieblas.
Lo que tú estás viviendo hoy está diseñado para lo que Dios va a hacer contigo. Voy a repetirlo porque hay gente que no me está entendiendo. Lo que tú estás viviendo hoy está diseñado para lo que Dios va a hacer contigo. ¿Usted por qué cree que yo le estoy predicando aquí? El pastor Emir nunca aguantó hambre. Sí, señor, aguanté más hambre que ratón de ferretería. Pasé trabajo, supe lo que fue quedarme sin calzado. Supe lo que fue tener que arrodillarme tratando de esconder el pie porque tenía un tremendo hueco en el zapato. Supe lo que fue tener que irme a la iglesia a pie, caminando casi 2 horas. Y llegaba temprano para que nadie se diera cuenta que yo llegaba caminando. Y era el primero que llegaba. Por eso yo le puedo decir a usted si se puede. Yo sé lo que es lavar baño. Yo sé lo que es limpiar silla. Yo sé lo que es barrer la iglesia. Y aún siendo pastor en mi iglesia lo hago todavía. Usted a mí nunca me va a ver en la iglesia sentado y mi liderazgo trabajando. Nunca lo va a ver. Porque al primero que ven en pantaloneta y en camiseta curtido, lleno de pintura, lleno de todo, es al pastor. Porque mi visión es que yo no estoy formando ovejas, yo estoy formando líderes. Y un líder da ejemplo. Y yo entiendo que pasé por mi desierto para ayudarle a los que están pasando un desierto a atravesarlo y a llegar a la tierra que fluye leche y miel. Todo lo que tú estás pasando es la escuela de Dios. Pero hay algo tremendo. En la universidad de Dios, usted tiene que ver cada materia. Si la pierdes, la habilitas. Y tienes que habilitarla cuantas veces sea necesario. Y eso depende de ti. Porque mientras más te demores para aprender, más te demorarás para pasar el desierto. Pero cuando aprendas a confiar en tu desierto, entonces vas a ver la llegada a la tierra prometida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dale un fuerte aplauso al Rey, que Él vive. Dios te lleva al desierto para que lo conozcas, para que aprendas a escuchar su voz. Juan capítulo 10, verso 17. Dice la palabra del Señor: oh, eres santo. Verso 27. Sí. Capítulo 10, verso 17. Dice el Señor: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Como le decía ahorita, Dios te está llevando a un desierto porque ya Él te conoce, pero Él quiere que tú le conozcas. Y volvemos al enganche de la prédica del jueves pasado. Si el Señor te habla en este momento, ¿sabrías tú que es el Señor el que te está hablando? No se preocupe, que el mismo silencio que hace usted lo hace toda la gente a la que yo le he predicado este tema. A veces vivimos tan metidos en la iglesia y oramos, y predicamos y adoramos, pero si el Señor se nos apareciera no sabíamos que es Él. Tu desierto es para eso, para que tú sepas quién es Él. Tu desierto es para que tú sepas cuando Él llega. A mí me ven como loco porque me escuchan decir: el Señor está aquí, el Señor está aquí. Pero cuando usted me escucha diciendo el Señor está aquí, es porque el Señor me está mostrando la visión donde Él viene entrando. El domingo pasado, cuando nos humillamos, en visión yo podía ver cuando el Señor venía entrando por toda la mitad de este camino. Y por eso era que lloraba y le decía: hermano, el Señor está aquí, humíllese delante del Rey, Él está aquí. Tu desierto es parte de un propósito. No llores más. Y voy a decirle algo que creo que ya se lo he dicho. Si quieres quejarte con Dios, quéjate alabándolo. Si quieres pelear con Dios, pelea adorándolo. Si quieres discutir con Dios, discute alabándole y diciéndole: Señor, yo creo en ti.
diciéndole: Señor, confío en ti. Pero no te quejes, porque si hay algo que entristece al Señor, es cuando el pueblo empieza a quejarse y cambia la alabanza por quejabanza. Este mensaje es para alguien que está atravesando por un proceso difícil, o para varios que están pasando por momentos difíciles. No temas, porque no hay desierto que no termine en una tierra prometida. Antes de la bendición viene la persecución, pero es necesario creerle a Dios. Colóquese sobre sus pies en este momento. El desierto lo usa Dios para catapultarte al propósito que tiene contigo. Así que hoy alábale. Levanta tus manos y dile: Señor, diga conmigo: Señor Jesús, gracias por el desierto. Es duro, pero sé que tú me estás enseñando algo. Dile: sé que este desierto está por terminar, y creo que cruzaré ese Jordán y poseeré lo que tú me prometiste. Dile: no te apartes de mí, Señor. Díselo: no te apartes de mí. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo, Señor. Dice lo que es corto. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo, Señor. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. La Biblia dice que en su presencia hay delicias a su diestra y plenitud de gozo. La palabra plenitud significa algo que está completamente lleno. Cuando yo cojo esta botella, me sirve. Esta botella está a plenitud y está tan llena que no hay nada más que le pueda echar, porque todo lo que necesita tener esta botella ya lo tiene. Yo no sé si usted me entiende. Cuando usted dice: Cristo Jesús, tú eres mi plenitud, tú estás diciendo: Señor, estoy tan lleno de ti que no necesito nada más. Estoy tan lleno de ti que lo que tú me des es añadidura. Estoy tan lleno de ti que lo que tú me puedas dar simplemente es algo que tú añades porque quieres, porque tú lo llenas todo, tú lo ocupas todo. Entonces, como ya entiende lo que significa plenitud, dígaselo con todo su corazón: eres mi plenitud, Cristo Jesús, eres mi plenitud. Dígaselo, dígaselo: Cristo Jesús, eres mi plenitud. Oh Cristo, Cristo Jesús, eres mi plenitud. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada
te tocaré la puerta y tú la abrirás, y allí te encontraré coronado de gloria y majestad. Te buscaré, te encontraré, te llamaré y tú responderás. Te tocaré la puerta y tú la abrirás, y allí te encontraré coronado de gloria y majestad. Diga conmigo, iglesia: Señor Jesús, yo sé que tú no me vas a dejar en este desierto. Yo sé que esto es transitorio, y hoy me dispongo a aprender todo lo que me quieres enseñar. Y si te tengo a ti, no tengo todo, mi amor, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, y si te tengo a ti, no tengo todo, mi amor, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo, Señor. Y Cristo Jesús, tú eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Diga: hoy me voy con una palabra de aliento que el Espíritu de Dios ha puesto en mi corazón, y caminaré creyendo que yo llegaré donde Dios dijo que voy a llegar. Dele un fuerte aplauso al Señor.